Utsi Petik a mi granja, bienvenidos a mi granja. Sekertico Shela, buenos días alumnos. Achike Ivanón, ¿cómo están? La Utsawech, ¿cómo estás hoy? La Utsawech Guacamí. Espero que el día de hoy ustedes estén Jikikot, Chuká, Jitseen, que estén felices y sonrientes. El día de hoy los traje a mi granja porque quiero presentarles unos animales que vamos a aprender hoy. Porque el tema de la clase de hoy es Chicopi Chuajay, los animales de patio o los animales de granja. Primero les quiero presentar a uno de mis animales favoritos, que es la vaca, y se dice Wax. Y si yo quiero decir la vaca, como ya aprendimos los artículos, vamos a decir Ri Wax. Si yo quiero decirle vaquita, ¿cómo voy a decirle? Ti Wax. La vaquita, ¿verdad? Ri Ti Wax. Ahí está mi vaquita, espero que les guste y les voy a contar de unos animalitos que tengo yo aquí, que es una familia de animales, que es el gallo, la gallina y el pollito. Cuando yo digo gallina voy a decir egg, si yo voy a decir gallo voy a decir mama egg, y si voy a decir pollito voy a decir ral egg. Ahí está nuestra familia favorita de la granja. Vamos a conocer cómo se dice conejo y se dice humul. Si se dan cuenta, Kinahuacashaj, escuchemos, la L al final es como una F sopladita, humul, humul. Y también vamos a conocer el perro y gato. El perro se dice, perro, solo perro, se dice sí, sí. Y si yo voy a decir gato, es bien sencillo, mes, voy a decir mes. ¿Cómo voy a decir cerdito? Cerdito se dice, cerdo se dice ac. Si yo quiero decir cerdito, voy a usar el diminutivo ti y voy a decir ti, ec. Ti, ac. Quej es caballo, cohuilaj quej es burro. Y vamos a ver si adivinan patish, ese lo saben del año pasado. Patish, ¿qué es patish? Pato, muy bien. Escúchenlo por su sonido onomatopeico, ustedes van a saber cómo se dice en cachiquel. Col, 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 col. Chompipe se dice col, col. Y el último que vamos a aprender se llama carnel, carnel. Con la L al final, escuchemos, es una F sopladita, carnel. Bueno, espero que les haya gustado mi granja y mis animales. Recuerden que deben de copiar toda esta información en su cuaderno. De hecho, ya se las envié. Pueden imprimirlo y pegarlo si no quieren desgastar su manita, pero sí deben guardar estos conocimientos aquí para que incrementemos el vocabulario en el idioma cachiquel. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa mañana. Kerika, Josh Chonchik, adiós, nos vemos.